Vamos a saludar a nuestro invitado que está aquí en el estudio, el economista Larry Yumibanda, quien es vocero del Círculo de Economistas de Guayaquil. Economista, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días también a la audiencia, ¿no? Bienvenido. Esta recesión económica en Estados Unidos, ¿qué consecuencias le genera a nuestro país? Una raya más al tigre. Yo creo que la economía ecuatoriana prácticamente desde el 2015 viene atravesando por muy mal momento, el tema del terremoto, la COVID, la invasión de Rusia-Ucrania, los precios altos de barril petróleo, sube la gasolina y eso ha generado prácticamente una inflación a nivel global y Estados Unidos está sufriendo también esos embates y hay un dilema con respecto al tema de crecimiento económico. ¿Cuál es ese? Al inicio habían dicho que había recesión, después arreglaron los datos y dicen que están al borde de la recesión. Pero bueno, al margen de eso ahí, yo creo que una recesión por parte de los Estados Unidos podría complicar a la economía ecuatoriana, que es nuestro principal socio comercial, especialmente un impacto negativo en las exportaciones no petroleras. Más allá que tenemos muchos ecuatorianos que trabajan allá, han hecho su vida allá, pero que mandan los recursos acá. Entonces son las remesas que también podrían verse afectadas y también, de alguna otra forma, el tema de las inversiones que desde Estados Unidos que se hacen para el país, que en el marco de las negociaciones que se hacen a través de diferentes mecanismos entre el gobierno o la empresa privada con el gobierno de Estados Unidos, se pueden desacelerar o se pueden estancar. Entonces, esos son los principales impactos. Entonces, como le dije al inicio, una raya más al tigre complicaría más la desaceleración económica del país y obviamente las fuentes de empleo para el Ecuador, ¿no? Cuando señala usted una raya más al tigre, ¿qué quiere decir? Que la situación económica en el Ecuador es un problema serio, entonces. Es un problema de desaceleración, ya lo hemos dicho desde el año pasado. Claro, un problema de desaceleración, las proyecciones para este año están en el 2.9%. El FMI también coincide con eso, inclusive sacaron un informe en el pasado mes de julio de lo que es la revisión tercera y cuarta que se hicieron en los primeros meses del año, en donde también la desaceleración económica se da para el 2023, o sea, 2.9 para este año y 2.8 para el próximo año. Entonces, imagínense cómo va a estar la situación del país y es más o menos como prolongar la situación que estamos viviendo hoy para el siguiente año, ¿no? Esta prolongación no debió o no debería ocurrir y más bien debió haber sido, claro, ya estamos en primer semestre del 2022, pero este año debió haber sido el tema de recuperar lo perdido durante la pandemia, ¿no? Para volver a los indicadores de antes de la pandemia. La cuestión es que no ha habido una política nueva con respecto a los cambios que se hicieron a nivel de gabinete, especialmente en el área económica. Yo creo que se sigue manteniendo la misma línea del ministro anterior, algo por ahí con un poquito mayor de velocidad, aunque todavía no hemos visto resultados, pero temas de fondo, como por ejemplo el tema de la inversión pública, está estancado, y entiendo por qué está estancado, porque en esa misma revisión tercera y cuarta del Fondo Monetario Internacional, el FMI aplaude que, por ejemplo, el gobierno, esos excedentes petroleros que estamos viviendo por los altos precios del petróleo, en vez de ir a obra pública, se están comenzando a acumular en las reservas internacionales y obviamente las cifras están a la vista, ¿no? 9.100 millones de dólares que están en reservas internacionales, mientras que la inversión pública prácticamente está semi paralizada. Entonces yo creo que eso de ahí debe revertirse, el gobierno debe utilizar esos excedentes petroleros que, si bien es cierto, están ahí como para garantizar el pago de deuda externa, pero deben orientarlos a la inversión pública. Tampoco se ha topado el tema de la tasa de interés. Y el tema del pronunciamiento del gobierno ante una posible derogatoria a la Ley de Desarrollo Económico en la parte de reforma tributaria, en la cual también han mantenido total silencio. Entonces yo creo que esos son los temas que a mi juicio y al juicio del Círculo de Economía de Guayaquil deberían ser tratados como una manera de tratar de cambiar la situación económica que se proyecta para el 2022 y 2023. De las reservas internacionales, ¿cuánto considera usted que el gobierno podría sacar un poco e invertir? A ver, con el asunto de la Ley de Desarrollo Económico es un poco complicado. Ya eso de ahí quedó acumulado. Lo que estamos pidiendo es que ya se deje de acumular. Okay. Eso es lo que estamos pidiendo. Entonces, todos los excedentes vayan directamente a obra pública. Entonces, miren que ya el precio del petróleo está comenzando a descender. Hasta anoche, tipo 12 de la noche, estaba en $88 el precio del barril de petróleo WTI. No he visto las cifras ya lo que es al inicio de esta mañana, pero la tendencia viene desde más o menos inicio de junio.
una desaceleración en el precio del barril de petróleo, y eso también de alguna otra forma el gobierno tiene que poner de alguna otra forma atención en eso, porque se le van también a disminuir los ingresos. Por eso que antes de que siga cayendo a $60, que no es todavía la proyección, sino pero hasta el próximo año, ¿no? Pero podría darse. Habrá que ver también los eventos externos como la invasión de Rusia-Ucrania, que pueden llegar a un final, pero hasta eso, esos recursos deben ser inyectados de alguna otra forma a la rehabilitación de carreteras, al tema del mejoramiento de la infraestructura escolar, que genere actividad económica y que contagie también a la inversión privada. Yo creo que la inversión privada también está esperanzando a ver qué hace el gobierno. Cuando usted señalaba lo de la tasa de interés, ¿qué tan complicado resulta analizar bajar a la tasa de interés? El asunto es, y yo lo he mantenido en reiteradas oportunidades, yo creo que el gobierno debe sentarse con los representantes de la banca y sincerar las cifras. El gerente del Banco del Pacífico ha dicho en un medio de comunicación que el sistema financiero privado goza de altas tasas de ineficiencia organizacional. Eso es grave, porque tienen altos costos operativos, que es una variable para la determinación de las tasas de interés. Entonces yo creo que la banca debe ser más eficiente. En función de que sea más eficiente, van a bajar los costos operativos, y en medida que bajen los costos operativos, pueden bajar las tasas de interés, hasta que el gobierno haga una reforma que permita una mayor apertura a la banca internacional, y obviamente ya por la competencia también podrían bajar las tasas de interés. Pero no es fácil lo que usted señala. Esto no es de decir quiero bajar la tasa de interés por bajarla, porque no todas las entidades financieras son similares. Me refiero a que hay bancos grandes, bancos pequeños, cooperativas grandes, cooperativas pequeñas. El tema radica, como le mencioné, existen altas tasas de ineficiencia organizacional. Eso es extremadamente grave. Entonces, vemos que todavía la banca sigue invirtiendo en sucursales cuando los nuevos tiempos hacen que desinviertan en ese tipo de infraestructura pública, porque genera más costos operativos, y más bien debe concentrarse en el tema de educación financiera y en el tema de inclusión financiera a través de canales en línea. Pero para eso, obviamente, por eso digo, tiene que haber una reunión con el gobierno para que exista en conjunto una política que permita de una u otra forma a los bancos ser más competitivos. En tasas a nivel microempresarial, el Ecuador las tiene en el 22 al 25%, en El Salvador está el 11% y el Panamá está al 10%. Entonces, en esa medida, yo creo que debería hacerse una revisión, a mi juicio, pero obviamente sentándose con los representantes de la banca privada a nivel nacional, y con eso sincerar las cifras también. O sea, de lograr, se puede lograr. De que se puede revisar, se puede revisar. Y yo creo que también la superintendencia de banco juega un papel fundamental. Y en la medida que, por ejemplo, se vayan sincerando las cifras, yo creo que de alguna otra forma el gobierno también... He escuchado también propuestas interesantes de la sociedad civil, como el asunto del establecimiento de una zona libre bancaria, que sería estupendo para que vengan más bancos, compitan y puedan, de alguna otra forma, a través de la competencia, bajar tasas de interés. Y de ahí, de hecho, el oligopolio bancario no le va a quedar más alternativa que también sujetarse a las reglas del juego internacional. El ecuatoriano común y corriente se debe preguntar de alguna u otra manera, economista, y se la traslado sin duda, que desde algunos años venimos escuchando que venga la banca extranjera, desde algunos años venimos escuchando que se baje la tasa de interés, y seguimos hablando de lo mismo, economista. Porque hay un oligopolio bancario que frena ese tipo de iniciativa, pues, mi estimado don Javier. Entonces, mientras eso lastimosamente no se rompa con la competencia, se van a mantener las mismas estructuras oligopólicas de la banca. 5 bancos manejan aproximadamente el 80% del crédito en el Ecuador. Esa es la realidad del país. La crisis mundial afecta también en su entorno a la economía, no solo de Ecuador, sino de la región. La situación es complicada para este año, ¿no? Sí, para todos está golpeando. Panamá está viviendo una situación muy crítica. Perú, no se diga. Colombia, también, bueno, vamos a ver qué es lo que hace Petro en la región. Argentina está pasando por una situación de 300% de su devaluación de la moneda y el 60% de inflación. Entonces, toda la región está atravesando por situaciones, pero ahí está el tema de la administración pública eficiente. Vamos al caso de Bolivia, país que conocemos todos. Son los únicos que tienen la inflación más baja inclusive que el Ecuador, sin dolarizar. ¿Pero por qué? Porque han logrado de alguna otra forma ahorrar en tiempos
de vacas gordas para justamente los tiempos de vacas flacas. Y tienen reservas internacionales con los cuales ha mantenido a raya el tema de la inflación, congelando los precios de los combustibles. El gobierno sosteniendo eso porque si no lo hace, obviamente genera un impacto inflacionario en toda la población. Y la inflación es un impuesto que golpea a todos, a los que ganan menos y a los que ganan más. Pero más golpea a los que ganan menos. Economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Gracias, buenos días. Gracias. El economista Larry Yumi.